En 1864, años después de su destierro siberiano y de la profunda transformación que aquello supuso en su pensamiento, Fyodor Dostoyevsky publica un libro que supone el punto de inflexión en su carrera. Se trata de una novela corta, de menos de 200 páginas, pero rara vez se dijo tanto con tan poco. Nos toca interpretar una obra trascendental para el pensamiento del siglo XX. Una piedra angular del existencialismo, de las corrientes surrealistas y de la exploración de lo onírico. Hoy hablamos de Apuntes del subsuelo, de Fyodor Dostoyevsky. En un lúgubre habitáculo ubicado en el extrarradio de San Petersburgo, malvive un exfuncionario que parece regocijarse en su decadencia física y moral. Este es nuestro protagonista y narrador, del que por cierto no conocemos el nombre en toda la novela. Ni falta que nos hace, porque cuando un antihéroe tan ruin y abyecto, pero a la vez tan secundón y prescindible, ha dejado escrito su nombre en los libros de historia o en las grandes novelas de la literatura universal? Nuestro anónimo antihéroe asegura estar enfermo y no tratarse por pura malicia. Pero sus patologías físicas son accesorias, pues él mismo reconoce que el núcleo de su enfermedad, de su tormento y decadencia moral, es su exceso de conciencia, su conciencia elevada y destacada por encima de la de sus congéneres. Y es que Dostoyevsky atribuye al hombre del subsuelo la arrogancia intelectual y moral que él tanto criticó en buena parte de la intelectualidad decimonónica, tanto rusa como de otros países europeos donde habían calado los postulados de la modernidad. Nuestro protagonista se autopercibe como un hombre de ideas elevadas, un ser pensante por antonomasia, con hondas preocupaciones intelectuales. Por supuesto, se siente así alejado del resto, en un plano superior e inalcanzable para los hombres de acción. Este es el apelativo que emplea para quienes llevan una existencia mundana, las personas espontáneas y auténticas, a las que en el fondo envidia profundamente. El hombre del subsuelo extraña ser una persona normal, una del montón, alejada de las cavilaciones filosóficas de los hombres de ideas. Su pretenciosidad le coloca por encima de los hombres de acción, y llega incluso a considerar que, abro comillas, quizá una persona normal deba necesariamente ser tonta, cierro comillas, pero a la vez envidia la cotidianidad, la autenticidad y la forma espontánea en que el hombre de acción abraza su existencia. Hablamos de la eterna paradoja del ignorante feliz y el erudito atormentado. En palabras de Bukowski, la tristeza es causada por la inteligencia. Cuanto más entiendes ciertas cosas, más desearías no comprenderlas. La superioridad intelectual de nuestro protagonista lo lleva a la inacción y la pasividad. Lo empuja al subsuelo existencial. Pasa el día en su habitáculo reflexionando acerca de cuestiones elevadas e intangibles. Se refugia en su oscuro rincón, que no solo representa el espacio físico, ese cuartucho miserable de las afueras de San Petersburgo en que se encierra día sí día también, sino que encarna ese aislamiento al que se somete el hombre que rechaza lo mundano, enfermo por la soberbia derivada de su exceso de conciencia. El hombre del subsuelo es pasivo porque no encuentra fundamentos sólidos para la actividad. Todo lo contrario ocurre con el hombre de acción, que enseguida haya un motivo, una razón principal considerada justa y honorable para actuar. En una taberna, el hombre de acción, embriagado por el néctar etílico, solo necesita que otro parroquiano le lance una mirada que él considere ofensiva para iniciar una riña y emprenderla a golpes con su ofensor. Ha encontrado inmediatamente un fundamento banal, pero para él justo, inexorable, inequívoco. El hombre del subsuelo, en cambio, soporta continuas ofensas y se deja pisotear. Nunca haya un fundamento lo suficientemente sublime para actuar, para defenderse, y queda relegado a un pozo de resignación y procrastinación. Y en este punto vamos a acudir a la disputa ideológica, implícita en muchos pasajes de la novela, que Dostoyevsky mantiene con algunos pensadores coetáneos. En este sentido, cabe aludir a Nikolai Chernyshevsky, influyente revolucionario próximo a los postulados del socialismo utópico, los cuales habían sido antaño abrazados por Dostoyevsky.
Pero tras su estancia en Siberia, Dostoyevski se desdice de muchos de sus posicionamientos de juventud y acabará renegando del materialismo y confrontando con defensores del mismo como el propio Chernyshevsky. La obra más influyente de este pensador es ¿Qué hacer?, publicada en 1863, es decir, un año antes que Apuntes del subsuelo. En ella, Chernyshevsky nos introduce en el sueño de una de las protagonistas, Vera Pavlovna, donde aparece un gran edificio de metal y cristal simbolizando el paraíso terrenal alcanzado a través del triunfo de la razón, que inevitablemente ha de conducir a una sociedad fundamentada en el interés mutuo e ilustrado. ¿Qué hacer? Fue una obra de referencia para muchos revolucionarios rusos de finales del siglo XIX, e incluso para el mismísimo Lenin, que en 1902 publica una obra homónima. Chernyshevsky indica que el hombre comete mezquindades y se comporta vilmente porque no conoce sus verdaderos intereses. Pero a veces, indica Dostoyevski, dichos intereses no se pueden sistematizar, no encajan en una estructura racional. Dostoyevski rechaza el palacio de cristal de Chernyshevsky, rechaza el triunfo decimonónico de la razón y la ciencia. De este modo, Apuntes del subsuelo ha llegado a interpretarse como una oda a la irracionalidad. El rechazo categórico de su autor al materialismo, al triunfo de la razón y la ciencia, esa llamada a explorar lo latente, los límites de la razón, esa pretensión de romper los corsés de la modernidad abren la puerta a buena parte del pensamiento postmoderno del siglo XX y a las manifestaciones artísticas de esta cosmovisión como el surrealismo, el dadaísmo o el abstraccionismo. El pintor español Francisco de Goya ya había planteado en su serie de grabados de los Caprichos que el sueño de la razón produce monstruos. ¿Constriñen la ciencia, la aritmética, el cálculo, la metódica razón, nuestras posibilidades como seres humanos a priori dotados de libre albedrío? Para Dostoyevski, también el hombre puede oponerse a sus propios intereses y es más, hay veces que lo desea con todas sus fuerzas. Rechazar la parte irracional del ser implica autolimitarnos, empobrecer nuestra existencia, porque a veces el deseo puede ser irracional. Para Dostoyevski, lo que necesita el hombre no es más que un deseo libre. Sobre estos presupuestos no cabe duda de que hay una influencia mayúscula del pensamiento dostoyevskiano en autores como Freud o André Breton, escritor del célebre Manifiesto Surrealista, obra de referencia para los artistas que se ampararon en las corrientes del siglo XX que hemos citado. La huella de Dostoyevski se deja sentir en la exploración de lo onírico por parte de Freud, pero también en nombres como Franz Kafka, Ernest Hemingway o Albert Camus. Por supuesto, hay un influjo mayúsculo sobre Nietzsche, pero la cuestión del nihilismo ya la diseccionamos en un vídeo anterior que os dejo por aquí. Ahora vamos a detenernos en el impacto que algunos planteamientos de Apuntes del subsuelo pudieron tener sobre uno de los filósofos más destacados del siglo XX, Martin Heidegger. Diré más, Dostoyevski se adelanta varias décadas a uno de los campos clave del pensamiento de Heidegger, que no es otro que la cuestión de la tecnociencia. Con el triunfo de la razón, de la revolución industrial, del rígido método científico, el hombre se convierte en una hoja de cálculo, en un pedal de órgano, anula su personalidad e individualidad. Dostoyevski y Heidegger coinciden en lo siguiente. El hombre moderno emplea la técnica para hacerse dueño de la naturaleza, para controlarla sin fisuras. Pero el dominio del entorno mediante el desarrollo de la razón y la técnica conlleva una nueva opresión. Ahora todo es predecible, calculable, todo se homogeneiza. De hecho, la tecnociencia es uno de los pilares del nihilismo que recorre Occidente, pues según Dostoyevski, este panorama supone una jaula para el deseo del hombre, muchas veces irracional e impulsivo. El raciocinio es una parte minúscula de la capacidad vital, mientras que el deseo es la manifestación de toda vida, incluso cuando sus consecuencias son perjudiciales para el hombre. Aunque con sus matices y particularidades, no es baladí evocar a Dostoyevski como un pilar clave del pensamiento posmoderno, que ya en el siglo XIX nos presenta al hombre como un ser creativo, que a veces gusta del proceso de consecución de una meta más incluso que de la propia meta. Porque una vez el hombre encuentre el 2 por 2 son 4, ya no le quedará nada más que buscar. Es el comienzo de la muerte. Dostoyevski tema el edificio de cristal de Chernyshevsky porque es indestructible a perpetuidad. Es un axioma constante que ahoga el deseo libre del hombre. En la segunda parte de la novela, titulada A propósito del aguanieve, el protagonista evoca algunos acontecimientos de juventud que le empujaron al subsuelo. Por aquellos entonces ya era un tipo huraño y con un gran autoconcepto. Nos cuenta cómo acudió a una cena con antiguos compañeros de escuela a los que desprecia. Se siente años luz por encima de ellos en el plano intelectual.
El desprecio es mutuo. Sus compañeros son hombres de acción que han alcanzado una posición social más elevada que nuestro protagonista, lo cual parecen restregarle para desesperación de quien se ve humillado por personas banales, sin pensamientos elevados y moral e intelectualmente inferiores a él, pero con un éxito social indiscutible. Naturalmente, nuestro protagonista se reafirma en su desprecio a la sociedad en la que vive, que premia a los mediocres y empuja a la marginación a hombres tan encomiables como él. Pero hay un suceso que le rompe los esquemas. Tras la cena va a conocer fortuitamente a una prostituta de 20 años, Liza, a quien por supuesto al principio también minusvalora. Le reprocha su ocupación, le insta a abandonar la prostitución augurándole un futuro gris, asegurándole que pasará sin pena ni gloria por esta vida. Es decir, pese a la decadencia a la que se está viendo empujado el hombre del subsuelo, aún se siente muy por encima de una pobre chica que vende su cuerpo. Piensa que está salvando a Liza, pero acaba percatándose de que en realidad lo que pretende es buscar una conexión humana que le ayude a él a salir del subsuelo, porque esa humilde veinteañera que se prostituye está fuera del subsuelo. En realidad es ella la que se encuentra por encima de nuestro protagonista, si no en el plano material, si moral. La chica es capaz de escuchar las amarguras del hombre del subsuelo, y lo abraza de forma inocente, abnegada. Liza ha comprendido que él es un infeliz y en realidad es ella quien lo consuela, porque aunque presa de las cadenas de la prostitución, Liza existe, vive, actúa. En la principal obra de Heidegger, Ser y Tiempo, el pensador alemán denuncia el olvido del ser, del existir cotidiano entregado a actividades terrenales en las que el hombre convive con otros seres humanos. Heidegger define la existencia como ser en el mundo. Pues bien, más de medio siglo antes, Dostoyevsky anuncia en Apuntes del subsuelo que el hombre se ha olvidado de vivir. Desdeña la vida auténtica y parece querer escribir una suerte de majestuoso guión cinematográfico. Se aburre de lo que la vida le ofrece, de lo cotidiano, y busca desesperadamente lo extraordinario. En síntesis, el hombre del subsuelo plantea la dicotomía de atenerse a la felicidad banal o al sufrimiento sublime.